Bienvenidos a todos los presentes a esta exposición acerca de los tipos de reproducción de bacterias. Somos estudiantes de la Universidad Nacional del Callao, de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales. En esta ocasión, los integrantes López Colón Sebastián, López González Abel y Rodríguez Poncino Piero les presentamos el tema de reproducción de bacterias. Bueno, vamos a ver primero qué son las bacterias. Las bacterias son pequeños microbios con una estructura celular mucho más simple que la de otros organismos. Se encuentran en casi todas las partes de la Tierra y son vitales para el desarrollo de la vida en los del planeta. Algunas especies viven de temperatura y presión e incluso pueden llegar a reproducirse en esos mismos entornos. La parte de la bacteria que contiene la información genética se le conoce como nucleoide, ya que no posee membrana nuclear, se le puede llamar que es un núcleo falso. Es una región bastante irregular debido a que no tiene ninguna forma específica y está cargada de ADN y que se le conoce como ADN circular. Bueno, la reproducción en bacterias. Las bacterias tienen diversas maneras de reproducirse y como se mencionó, pueden reproducirse en extremas condiciones, pero siempre buscarán el sitio más favorable para poder realizarlas. Aquí vamos a ver los siguientes tipos de reproducción. Tenemos la reproducción asexual y la reproducción sexual. Entre estas, la reproducción asexual es cuando los microorganismos se sitúan en un ambiente favorable y pues comienzan a reproducirse en pequeños periodos de tiempo. La reproducción sexual es aquella donde solamente es necesario un progenitor para poder crear un organismo descendiente. En este tipo de reproducción, un individuo parental se fragmenta, se parte o se divide, dando lugar a uno o más individuos con la misma carga genética. Vamos a ver los tipos de reproducción asexual y vamos a empezar con la fisión binaria. La fisión binaria es la forma de reproducción más usual en el mundo bacteriano. En algunas especies puede darse a una velocidad muy alta, por ejemplo, con la bacteria del Escherichia coli. Puede dividirse una vez cada 20 minutos. Claro, siempre y cuando las condiciones del medio sean las adecuadas, ¿no? También una célula se divide después de desarrollar una pequeña pared y que se va a separar en dos partes. Generalmente es asexual, ¿no? Debido a que solamente hay un progenitor, aunque en algunas especies puede darse después de una conjugación. En esta fisión binaria también podemos hablar de que es parecido al proceso de mitosis que vemos en muchos organismos multicelulares de las plantas y animales. Además, también les permite colonizar de una manera muy rápida en el entorno, debido a que su ritmo de reproducción, además de ser adaptativo, es muy rápido, ¿no? Lo que le permite generar seres de manera rápida y al mismo tiempo la tasa de mutaciones también suele ser alta, debido a que este tipo de reproducción no es tan perfecta. También tenemos la proteína FTSZ, que forma un anillo y es conocido como el anillo Z, que esto permite la división de la bacteria en esta fisión binaria. Como podemos ver, aquí tenemos una célula que pues va a dividirse y en este caso el anillo FTSZ o también conocido como el anillo Z va a apretar en el centro. Así de esa manera la bacteria se va a dividir en dos y bueno, el proceso se vuelve a repetir una y otra vez y así funcionaría el proceso de fisión binaria. La esporulación es un tipo de reproducción asexual que tiene como medio de reproducción tanto esporas como endósporas. La esporulación es un tipo de reproducción asexual
por la formación de esporas bacterianas, las cuales les permiten sobrevivir a cambios extremos en el ambiente. Mayormente, este tipo de reproducción está asociado al ciclo de vida de animales y plantas, donde estos organismos intervienen. La esporulación se puede considerar como un proceso de supervivencia, es decir, en la última instancia, o también conocido como la última carta, en la que se juegan ciertas bacterias gram positivas cuando se enfrentan a condiciones severas de hambre de nutrientes. Los conidios. Muchas bacterias filamentosas forman cadenas de pequeñas conillas esféricas en forma de esporas en las puntas de filamentos. Un conidio se desarrolla por la formación de una pared transversal en la punta del filamento. Los conidios que llevan filamentos se conocen como conidióforos. Después de la liberación, cada conidio da lugar a una nueva bacteria filamentosa, siempre que las condiciones para la germinación sean favorables. En este caso tenemos como ejemplo al Streptomyces. Oidiósporas. En lugar de obstruir la espora en sucesión al extremo libre, sufre una separación adicional a través de su fuerza para formar numerosas unidades reproductivas pequeñas, conocidas como oidiósporas. Cada oidióspora en la germinación produce una bacteria filamentosa. En este caso tenemos como ejemplo a la hifa. Las esporangiósporas. En algunas bacterias ramificadas se pueden desarrollar estructuras similares a las esporangios al final de ciertas hifas. El protoplasto de los esporangios puede dividirse para formar pequeñas esporangiósporas. Al liberarse, estas esporas germinan en condiciones adecuadas y cada una produce una bacteria filamentosa. Endósporas. Al agotarse los recursos para la supervivencia, algunas bacterias, como las gram positivas, buscan una alternativa, generando las endósporas, las cuales inactivan a la bacteria y almacenan su material genético. Este mecanismo lo hace sobrevivir a ambientes que erradicarían bacterias como las temperaturas altas, la radiación UV e incluso productos antibacterianos que destruyan su capa enzimática. Continuaremos mencionando unos datos curiosos de las endósporas. Las eubacterias tienen capacidad de convertirse en endósporas. Debemos aclarar que esto ocurre siempre y solo cuando se encuentran en condiciones desfavorables. Las endósporas son difíciles de matar. Sorprendentemente, estas pueden hervir durante horas y aún así sobrevivir. Las endósporas solo pueden ser producidas por gram positivas. Y como último dato curioso, tenemos que dentro de las endósporas permanece el ADN bacteriano, pero el citoplasma tiene una concentración de agua disminuida. Debido a esto, se cree que puede ayudar a proteger contra altas temperaturas. La reproducción parasexual. En las bacterias, este tipo de reproducción genera una adquisición de nuevo material genético, que les permite tener variabilidad. Esto se debe a que en este tipo de reproducción el material genético se intercambia entre dos células, lo que facilita la recombinación genética y crea derivación genética en las especies de las bacterias. Hay tres formas en que las bacterias se reproducen parasexualmente. Estas son la conjugación, la transducción y la transformación. La conjugación bacteriana. Este proceso fue descubierto por primera vez en una muestra de Escherichia coli por Tatton y Lederer en el año 1946. La conjugación tiene lugar cuando el material genético pasa de forma directa de una bacteria a otra. En la mayoría de las bacterias, la conjugación depende de un factor de fertilidad que está presente en la bacteria donante y ausente en la receptora. Después de la conjugación, se produce el entrecruzamiento entre las secuencias homólogas de ADN transferido y el cromosoma de la célula receptora. En la conjugación, el ADN solo se transfiere de la célula donante a la receptora. El factor de fertilidad contiene genes que codifican para los piles sexuales, que son prolongaciones de la membrana celular. Sirven para anclar a la bacteria donante y a la receptora como canal de transferencia del material hereditario.
Las bacterias HFR, también llamadas de alta frecuencia de recombinación. En esas bacterias, el factor de fertilidad está integrado al cromosoma bacteriano, por lo que las células HFR tienen capacidad de producir piles sexuales y conjugar con células receptoras. En la conjugación, el factor de fertilidad integrado se rompe y el extremo de la cadena rota se mueve hacia la célula receptora, de modo que el cromosoma bacteriano lo sigue hacia la célula receptora. La cantidad de cromosoma bacteriano que se transfiere depende del tiempo que ambas células estén en contacto. Una vez dentro de la célula receptora, la cadena de ADN transferido se replica y puede llegar a producirse entre el cruzamiento entre el cromosoma bacteriano de la célula receptora y la cadena transferida. Así, el cromosoma recombinante puede pasar a las siguientes generaciones por fisión binaria. La transducción. La transducción fue descubierta por primera vez por Zinder y su maestro Lederberg en 1952 en la Salmonella typhimurium. La traducción es un mecanismo que transfiere ADN de una bacteria a otra por un bacteriófago. El bacteriófago viene a ser un virus que infecta y se replica dentro de una bacteria. Este es capaz de adherirse a la pared celular bacteriana e inyectar su ADN a la bacteria. Luego, dentro de la bacteria, el ADN viral se replica y crea los componentes y las enzimas necesarias para crear nuevos bacteriófagos. Durante este proceso, el ADN bacteriano se degrada en pedazos y se integra con el genoma viral, o también puede resultar que el ADN viral se integra directamente con el ADN bacteriano. Los nuevos bacteriófagos llevan el ADN bacteriano en su interior y cuando estos virus infectan a otra bacteria se produce una mezcla de ADN bacteriano. La transducción puede ocurrir por ciclo lítico, que este se denomina así porque la célula infectada por un virus muere por rotura al liberarse las nuevas copias virales, o ciclo lisogénico, también denominada así porque la célula infectada por un virus muere por rotura al liberarse las nuevas copias virales. Hay dos tipos de transducción, que es la generalizada y la especializada. Lo que es la transducción generalizada viene a ser porque se produce cuando un segmento de ADN bacteriano es encapsidado por error de una partícula viral y este infecta a una nueva célula. Estos fagos de transducción generalizada pueden contener cualquier porción de ADN bacteriano y la especializada se produce cuando el ADN que ha sido encapsidado es un híbrido formado por ADN del fago y de la bacteria. Y este virus, luego de la lisis celular, infecta una nueva célula. Los fagos de la transducción especializada contienen un fragmento específico del ADN bacteriano. La transformación. Este fenómeno fue descubierto por primera vez por Griffith en 1928 y el mecanismo fue desarrollado por Avery en 1944. En este proceso el ADN de una bacteria encapsulada se transfiere a una bacteria no encapsulada. Si el ADN tiene la forma de un ADN circular llamado plásmido, puede copiarse en la célula receptora y transmitirse a sus descendientes para la transferencia de genes por transformación, que no requiere la presencia de una célula donante viva. Todo lo que necesita es la presencia de ADN persistente en el medio ambiente. Las bacterias deben ser capaces de tomar material genético extracelular libre para poder cambiar. Las bacterias que cumplen esta característica se conocen como células competentes. Esto sería todo. Muchas gracias.